Y nos queremos ir en primer lugar en directo hasta Huesca. Como les contábamos, desde ayer 200 personas desalojadas de 77 edificios en Huesca capital. ¿Cómo está la situación en estos momentos, María? La situación, como la acaba de calificar la alcaldesa Lorena Orduna, es una situación de emergencia la que se vive en la ciudad de Huesca por esos 200 vecinos desalojados de sus viviendas y ni siquiera hace ahora 24 horas de lo sucedido. Nos comentan desde el ayuntamiento que hay dos situaciones por solucionar. Ahora mismo se está intentando solucionar, pero no tiene solución a corto plazo lo que es la situación técnica. Hay un grave daño estructural en cuatro bloques de vivienda que ahora se están analizando porque podría tener un daño, como se conoce, carbonatación del hormigón. Es un problema que se encontró en el bloque 4 al hacer unas obras en el taller que había en ese mismo edificio. Ese taller fue el que dio la voz de alarma y de allí fue cuando se desalojaron los tres bloques colindantes que podrían tener, y decimos podrían porque ahora mismo se está analizando el mismo problema. 2 y 4, el bloque 2 y 4 podrían ser los bloques más afectados. El bloque 1 podría ser el que menos daño tiene. En cualquier caso, los 200 vecinos fueron desalojados de manera preventiva. Algunos, la mayoría, se han alojado en casas de familiares, de amigos. 87 de ellos, entre ellos 20 menores, han sido realojados en hoteles, en hostales, en residencias. Desde el ayuntamiento también se quiere hacer un llamamiento a que todas esas personas desalojadas de sus viviendas pueden comer y cenar en el restaurante del Palacio de Congresos de Huesca, totalmente gratuito. Es una información que nos acaba de dar la alcaldesa de Huesca, y ahora mismo se les ha citado hace ya 2 horas en las puertas donde está ese centro de ese puesto de mando avanzado para que informarles de todo lo que se está haciendo. Se les pide paciencia y están pudiendo entrar a sus viviendas de manera totalmente escalonada, con mucho cuidado y sobre todo con mucha seguridad, acompañados de policía y bomberos para recoger sus enseres, los más personales, los más imprescindibles, porque ayer tuvieron que salir de sus casas con urgencia y muchos de ellos se fueron con lo puesto. Nos ha pillado a todos muy de imprevisto porque no pensábamos que hubiera sido tanto, vamos, y eso es todo lo que sabemos. La verdad es que hay muchísima desinformación. Que a las 8 de la mañana estuviéramos aquí, mire la hora que es, y en reunión y en reunión. Y bueno, la noche no fue la mejor. Desde el ayuntamiento se invita a la prudencia a la hora de tomar decisiones, porque dice que todo se está haciendo, la alcaldesa de aquí de Huesca, Lorena Orduna, dice que todo se está haciendo con cautela para poder tener mucha seguridad en los pasos que se están dando. Como decíamos, ella ha querido distinguir entre dos situaciones diferentes. Por un lado, la situación técnica, la situación de los edificios, de esos 4 bloques, en el daño estructural que hace que tengan un riesgo de colapso inminente, y por otro lado una situación también que hay que solventar, como es la situación social, esos 200 vecinos desalojados. La propiedad ya ha contratado a los servicios de Geo para que hagan los ensayos que faltaban en los portales 3, 2 y 1. Ya están en ello. Hemos empezado por el primero, por el portal número 1, porque es el edificio en que está en mejor situación, por así decirlo. Claro, eso que nos garantizaría que si las pruebas de los ensayos que se han pedido por la vía urgente llegan la semana que viene y ese edificio estructuralmente está bien, a ser un edificio diferente a los otros 3, con una construcción posterior y que además presenta menos patologías que estos otros 3, quizás esas personas podrían volver a su casa.
Pues para comprender mejor qué es lo que ha pasado, qué es lo que podría pasar con esa estructura y saber mejor qué es esa carbonatación, queremos conectar a esta hora en directo con Fernando Avellanas, gerente del Colegio Oficial de Arquitectos. Muy buenos días, señor Avellanas, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, cuéntenos qué es lo que vieron esos técnicos cuando fueron a ese taller, a ese local y vieron esos pilares. ¿Qué es esa carbonatación? Bueno, por lo que hemos podido ver en las fotografías, pues lo que se apreció al quitarle forro a una serie de pilares, ¿no?, que había en un local, pues se apreció pues evidentes pruebas de que había ahí unas grietas, había manchas de posible oxidación de las armaduras. Entonces, pues bueno, con buen criterio, el arquitecto que estaba al frente de esos trabajos, que estaba haciendo las pruebas, pues bueno, determinó el hacer estos ensayos. La carbonatación en realidad es un fenómeno químico natural que se produce cuando el dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera está presente en todos los sitios, con el tiempo y con la presencia de humedad. Lo que hace es una serie de procesos químicos internos en el hormigón que, bueno, pues disminuye el pH del hormigón, entonces afecta a la protección de las armaduras. Las armaduras, digamos, el hormigón está compuesto por lo que es el hormigón armado, por el propio hormigón y por unos hierros, ¿no?, que llamamos, por unas armaduras que son de acero. Entonces, cuando se produce este fenómeno, se produce una corrosión, una oxidación de las armaduras, aumentan de tamaño. Entonces, pues bueno, eso es lo que provoca que disminuya la resistencia de ese hormigón, ¿no? Entonces, en este caso, pues parece que se sacaron unos ensayos y se vio que la carbonatación, que ya digo, es un fenómeno natural, y entonces la gravedad viene de la profundidad de esa carbonatación. Pues parece ser que esos pilares estaban pues muy afectados. Algunos arquitectos hoy lo han descrito como un cáncer del hormigón. Si nos fijamos en este símil, ¿esta carbonatación podría subir al hormigón de arriba? ¿Se podría parar? ¿Cuál podría ser la solución? ¿Esos pilares se pueden salvar o cuáles son las técnicas para solucionar esto? A ver, digamos que, como he dicho antes, es un fenómeno natural, pero no es, digamos, como se podría intuir, contagioso en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí que es cierto que es un proceso que se está produciendo en cualquier tipo de estructura de hormigón. Ya digo, dependiendo un poco pues de la calidad de los hormigones, de la presencia de la humedad, porque bueno, al fin y al cabo CO2 hay en todos los sitios. Entonces también depende mucho de la porosidad del hormigón. Pues bueno, a ver, es un cáncer, pero digamos que efectivamente no es en todos los casos igual y no digamos que se contagia, digamos, fácilmente. Entonces, claro, aquí es difícil determinar, es el arquitecto que está haciendo pues todas las pruebas y haciendo el seguimiento, que tendrá que, bueno, se tendrá que hacer digamos, entiendo que unos ensayos más en profundidad, tocando más pilares, más vigas, para determinar exactamente las soluciones, porque pueden pasar desde una mera reparación hasta algo mucho más grave, ¿no?, dependiendo un poco de la profundidad, de la resistencia. También, pues lógicamente no será lo mismo donde haya más presencia de humedad en las plantas bajas que a lo mejor en plantas altas. Es difícil que yo ahora mismo, sin hacer un seguimiento claro, pueda, digamos, determinar, ¿no?, qué es lo que hay que hacer. Ahí será el arquitecto encargado el que lo determine. Veremos qué es lo que sucede, si se pueden salvar esos edificios, por lo que nos está contando que la carbonatación es un proceso natural, en mayor o menor medida, que a veces no es problemático, pero estos edificios eran del año 1964-65. ¿Todos los edificios de más de 60 años deberían tener una inspección diferente, más profunda, viendo este ejemplo? Bueno, más que más profunda, realmente yo creo que los instrumentos que ahora mismo tenemos pues bueno, que son legalmente exigibles, en este caso, pues por ejemplo en la ciudad de Huesca, pues la inspección técnica de edificios o más aún una herramienta mucho más avanzada actual, que es el libro del edificio existente, pues de alguna manera es verdad que inicialmente son inspecciones visuales. Lo que ahí está la
pericia del arquitecto, del técnico que realiza esa inspección, pues para, digamos, observar pues ciertas pruebas de que puedan existir estas patologías, ¿no? Estos problemas. Es verdad que ahora mismo no tendría tampoco que cundir la alarma. Quiero decir que bueno, edificios de más de 50 años hay muchos y de mucha casuística, ¿no? Entonces tampoco habría que hacer una campaña masiva digamos, de pruebas, de sacar ensayos o sacar testigos de hormigón, ¿no? Para determinar la carbonatación, pero sí estar pendientes. Eso sí que obviamente nos va a obligar a todas estas estructuras que puedan estar ocultas, que están revestidas por, pues en este caso creo que había unos forros de plástico, me daría igual que fueran forros de plástico, forros de otro material, a veces está oculto. Bueno, pues a veces si hay fisuras o existen pruebas o manchas, pues obviamente tenemos que estar muy, muy pendientes, pero bueno, no más de lo que ya venimos haciendo en cualquier tipo de inspección. No puede, es decir, esto no va a llevar a que esos edificios de los años 60, 70, pues sean ya como sospechosos habituales, ¿no? Obviamente la normativa ha avanzado muchísimo, los edificios nuevos pues tienen mejor calidad del hormigón, tienen otros controles, pero bueno, decir que en aquellos años pues también existían ciertas normativas, ciertos controles, obviamente no iguales que los actuales, pero bueno, tampoco puede cundir la alarma, ¿no? Pues Fernando Avellanas, muchísimas gracias por atendernos y por arrojarnos un poco de luz sobre lo que ha podido suceder. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, un desalojo preventivo que conocíamos ayer por la mañana, 200 familias, decimos preventivo y más vale prevenir que curar con la experiencia que tenemos de hace 2 años del edificio de Teruel, Juan. Y ahí siguen en Teruel después de 2 años. Está muy bien haber escuchado a Fernando Avellanas porque ha introducido un poco de calma, porque la primera reacción es empezar a tener cierta sospecha sobre una generación de edificios de este país que se construyeron en una época de gran intensidad constructiva, pero evidentemente sin los controles ni la calidad de construcción que podemos tener, por ejemplo, en este momento. Por lo tanto, para mí lo más relevante es ese mensaje de tranquilidad, de no perder la calma y poner bajo sospecha ahora absolutamente todos los edificios que tienen más de 50 o 60 años. Pero bien es cierto que aquí se han dado una serie de circunstancias que sí que permiten poner la alarma en determinados protocolos, porque fue una casualidad que se detectaran esas deficiencias en las columnas, ese fenómeno de carbonatación, que ahora ya podemos hablar todos, pero que se descubrió de manera casual cuando se estaba revisando la planta baja de ese edificio para convertirlo en un centro, en un local comercial. Entonces, evidentemente, estoy seguro que muchos propietarios y muchas comunidades de vecinos se van a preguntar si en las mismas circunstancias ellos pueden estar en riesgo de tener estas deficiencias, y estoy seguro que en los próximos meses se van a hacer más habituales las revisiones, aunque sea protocolarias, de construcciones de vivienda pública que tienen una vida de más de medio siglo. Fernando. Bueno, yo creo que nosotros estamos aquí frente a un plan de choque, es un tema muy, muy, muy serio y es lógico, pues como han dicho la redactora, pues la tensión y la incertidumbre que puede haber en los vecinos, pero yo sí que in situ anoche mismo pude ver la seriedad o por lo menos la serenidad de muchísimos afectados, y esto sumado en principio al buen hacer del ayuntamiento y de todas las dependencias que están actuando, pues parece ser que no hay esa tensión tan acumulada como tendría que haber. Sí que es cierto que esto es un plan de choque, es un día, pero que esto puede ir para largo. Entonces ahí sí que pueden aparecer otro tipo de problemas, que en este momento es el plan de choque. Nosotros lo único que hemos hecho desde COE CEPIME Huesca y desde la Organización Profesional Agraria Asaja es ponernos a disposición de las autoridades, en este caso del Ayuntamiento de Huesca, para que lo que podamos contribuir dentro de nuestros sectores o nuestras sectoriales de alimentación, de restauración y de hostelería, poder ayudar al ayuntamiento en mayor medida en lo que podamos. De momento, plan de choque, creo que está actuando bien, y a partir de aquí pues nuestra colaboración como organizaciones profesionales, tanto empresariales como agrarias.
Genoveva. Pues yo creo que en un caso como esto lo que tiene que primar por encima de cualquier otra cosa es la seguridad de las personas, aunque hay que tomar medidas drásticas como la de estas últimas horas de desalojar los edificios. Que estos edificios sufran estas patologías y se hayan descubierto por unas obras concretas en la planta baja, la verdad es que es un poco sorprendente porque los edificios de determinada edad tienen que pasar una inspección técnica de la edificación. Creo que todos aquellos que tienen más de 50 años, no sé si en este caso estaban en esa banda, tienen que someterse a un examen técnico porque ya se sabe, el sector lo sabe, que la velocidad con la que se construía en determinada etapa reciente de nuestra historia, pues, que tenía que ver también con la acuciante demanda de vivienda que había, con esa masiva migración del campo a la ciudad, pues no todas las edificaciones tenían la calidad necesaria y que con el paso del tiempo, pues desgraciadamente, pues afloran esas patologías. El caso más grave que ha habido en España afloró hace, pues yo creo que fueron casi 40 años, en el año 90, en un barrio de Barcelona, y ahí fue porque se les hundió, unos vecinos cayeron a los pisos de abajo, y a raíz de ese sucedido sorprendente con las personas dentro, pues ya apareció el problema de la luminosis, que es una patología que está en miles de viviendas de España. En este caso parece que no es aluminosis en concreto, pero es una patología también de comportamientos del hormigón en contacto con agentes que menoscaban su solidez y menoscaban, por lo tanto, la función que tienen de sujetar la estructura de los edificios. Creo que efectivamente no debe cundir la alarma en sí, pero sí que todas las comunidades de vecinos se tomen en serio que si hay que pasar la inspección técnica de edificación no es por un capricho de los funcionarios ni de los que gobiernan o están en la oposición, sino porque el paisaje urbano de nuestras ciudades, o sea, el patrimonio urbano de nuestras ciudades, tiene que estar observado, vigilado y, desde luego, en su caso, reparado cuando así lo requiera. Y en este caso, pues ojalá se encuentre que sea menos grave de lo que aparentemente se puso encima de la mesa ayer, que no haya que sacar a tantos vecinos de su casa, y si no, pues habrá que buscar soluciones. En el caso de Barcelona, que es el caso más grande que ha habido en España, pues acabaron haciéndose casas enteras nuevas y al 50% la administración y al 50% los particulares afectados. 12:20, continuamos en Aquí y Ahora. 200 personas en Huesca han dormido fuera de su casa. Desalojo preventivo, como les venimos contando, de 4 edificios en la Plaza Santa Clara. Queremos volver ahí en directo para ver cómo está la situación y los ánimos. María. Están siendo horas difíciles, es una situación complicada la que se vive en esta Plaza Santa Clara de Huesca, una situación que ha llevado a 200 vecinos esta noche a dormir fuera de sus casas porque estos 4 bloques de viviendas en el centro de Huesca presentan un daño estructural grave y debido a ese daño ha tenido que ser desalojados, como bien decías, de manera preventiva, pero también de manera urgente. Tuvieron que salir muchos de ellos prácticamente con lo opuesto. Esta mañana han sido citados a las 8 de la mañana por el Ayuntamiento de Huesca para poder recoger de manera escalonada, con mucha seguridad y muy poco a poco, los enseres imprescindibles. Ahora mismo en esta Plaza Santa Clara me acompaña una de las vecinas, Lorena Santa Clara, que vive tenéis 2 pisos en uno de los bloques, podemos decir, más afectados. Sí, ahora mismo vivimos mi familia entera en 2 pisos en el bloque 4, que es el más afectado, y pues estamos ahora mismo repartidos donde podemos en casa de familiares a ver cómo sigue esto. No hace ni 24 horas de esta situación, ¿cómo se vivieron los primeros momentos? ¿Cómo os comunicaron el riesgo de colapso inminente, que teníais que desalojar la vivienda? Pues yo me enteré a través de mis padres porque me llamaron para meter lo imprescindible en las maletas. Yo estaba haciendo prácticas y me vine corriendo con mi hermano, que salió también de trabajar. Vinimos con los coches que pudimos a meter todo en los coches y vaciar pues todo lo que pudiéramos de casa. ¿Se dieron situaciones ayer críticas, crisis de ansiedad? Sí, mi padre por la tarde se lo tuvieron que llevar también, muchos vecinos mayores con ataques de ansiedad, vecinos jóvenes, todo el mundo al fin y al cabo.
¿No os podíais ni imaginar el daño estructural que tenían vuestras viviendas? Que llegar a este punto no, la verdad. Yo sí que pues algo había oído y algo habían hablado mis padres, porque al fin y al cabo pues mi padre es el de mantenimiento del edificio y pues sabían algo de que lo estaban estudiando, pero no sabíamos que iba a llegar a esta magnitud, la verdad. El principal daño que ahora se está analizando, los técnicos del Ayuntamiento de Huesca están analizando mediante muestras cuál es el daño real que tiene en la estructura, pero el principal daño se encontraría en esos bloques, en el 2 y en el 4. A corto plazo parece que tiene difícil solución. Pues la verdad es que no lo sé, es que lo poco que sabemos, pues y hay muchas cosas que tampoco sabemos, no tenemos ni idea ahora mismo. Ahora mismo habéis sido llamados aquí para poder entrar a recoger lo más imprescindible, porque ayer tú pudiste salir con lo puesto. ¿Os han llamado ya? Sí, bueno, ahora estamos esperando. Mis padres, por ejemplo, sí que han entrado ya y mi hermano y yo entraremos ahora a casa de mi abuela a ver qué podemos sacar. Pues muchas gracias, Lorena, y mucho ánimo. Esta es la situación que se vive ahora mismo en esta Plaza Santa Clara de Huesca. Hay 200 personas desalojadas por el grave riesgo que conlleva permanecer ahora mismo en sus viviendas y están pendientes en todo momento de la información que les llega del Ayuntamiento de Huesca. Gracias, María. Algunos realojados en hoteles, otros en casas de familiares, como hemos visto, pero a 200 personas se les ha cortado radicalmente su vida de la noche a la mañana, Juan. Es que es así, Martina. De la noche a la mañana te cambia la vida por completo y lo peor de todo es que no sabes cuál es el siguiente capítulo, qué es lo que va a ocurrir, si esas viviendas se pueden rehacer, si se pueden reconstruir, si se pueden reforzar, si se puede arreglar esas columnas de hormigón, que es donde se ha detectado el problema. De la noche a la mañana toda tu vida cambia, incluso tienen problemas para acceder a la vivienda y recoger todos los enseres. Se han llevado lo básico, lo esencial para las primeras horas. La verdad que son unas circunstancias terribles y comentaba antes Genoveva que esa vivienda pertenece a una época de este país, los años 60, 50, 60, 70, cuando... Desde el año 64, 65. Sí, exacto, cuando se produce el gran éxodo rural de los pueblos a la ciudad, cuando se construye por aluvión para contener y para dar cobijo a todos esos miles y miles de españoles que buscaron prosperidad en la ciudad, y se construyó como se construyó. Entonces, aunque decía Fernando Avellanas hace un rato que no hay que alarmarse, lo cierto es que evidentemente esta puede generar una inquietud en otros muchos propietarios o inquilinos que viven en casas que no saben cuál es su estado, pese a que, como tú comentabas antes, Genoveva, a partir de los 50 años hay que pasar por una serie de controles, lógicamente teniendo en cuenta además que fueron años en los que la construcción y los controles no eran tan específicos, tan severos y tan rigurosos como son ahora. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar la situación con templanza. Estas familias afectadas directamente les espera un recorrido seguramente más largo de lo que ellos de lo que ellos querrían, pero claro, debe primar la seguridad. O sea, ellos tienen que volver a sus casas y las casas son seguras. Desde luego no correr riesgos de que ocurra lo de el colapso de San Francisco, que vimos que fue cuestión casi de minutos, como colapsó aquella casa, ¿no? Entonces hay que estar seguros antes de volver a sus edificios. Lo que tiene que hacer la administración es ser capaz de ofrecer soluciones y una residencia alternativa con un horizonte razonable de tiempo, y desde luego al conjunto de la sociedad y de los habitantes de nuestras ciudades que están en casas que tienen una edad determinada, pues como decíamos antes, no pasar por alto la obligación de someter a revisión la estructura y la salud de su edificio, porque es que esa normativa existe porque hay una necesidad, no porque nadie quiera cobrar un impuesto añadido. Hay una necesidad de vigilar la salud de nuestros edificios y de actuar en consecuencia. Si presenta una patología, se atiende, desde luego no se pasa por alto, si aparece una grieta, se escucha, si aparecen ruidos, se atiende. O sea, es decir, hay una serie de indicadores que los técnicos suministran a los vecinos para que actúen en consecuencia y desde luego no corran ningún riesgo, que es lo fundamental.